La última pantera, entrenado en Kessel, en la primavera de 1945. La guerra que habíamos provocado con tanta ambición se cerraba sobre nosotros como una trampa. En enero de ese año yo era el conductor de un tanque Tiger I en nuestra defensa del río Oder. En febrero, mi batallón fue destrozado y mi comandante Hellman fue quemado hasta la muerte en su torreta. Para abril, en las intensas reorganizaciones requeridas por nuestro colapso, fui nombrado comandante de mi propio tanque con la 21 División Panzer, parte del gran ejército alemán noveno. Mi tanque era uno de los tanques superiores, el orgullo de las tropas Panzer. Mi rango ahora era Feldwebel, sargento, y comandaba una tripulación de adolescentes que me miraban como si fuera un veterano a la edad de 20 años. Nuestras unidades intentaban detener el avance rojo hacia Berlín. Esto era imposible y fuimos dispersados. Mientras los rojos avanzaban hacia la capital, en la última semana de abril, la trampa se cerró. Las fuerzas rojas rodearon a todo nuestro noveno ejército, al sur de Berlín, y nos encerraron en una zona de bosques donde solo podíamos ocultar nuestros vehículos y esperar órdenes. El momento de esconderse fue una tortura. Nos sentamos en nuestros tanques y sudamos. Dentro del cerco ruso, dentro de un bosque de pinos, dentro de un Panzer de 48 toneladas. Fue entonces cuando me di cuenta de lo completamente atrapado que estaba, agachado en el asiento del comandante en la torreta. El sudor me corría por la espalda y mi corazón latía como un martillo neumático. Las sombras de los bombarderos rusos se proyectaban a través de las ramas de los pinos y el sonido de la artillería rusa resonaba incluso a través de la placa blindada del Panzer. Estábamos atrapados, encerrados por los rusos, que seguramente nos enviarían a Siberia si nos capturaban. Nuestra única esperanza era llegar a las líneas estadounidenses en el río Elba hacia el oeste, porque los estadounidenses eran ahora nuestra gran esperanza. Una vez fueron nuestros enemigos, los destructores de nuestras ciudades, pero ahora eran nuestra salvación si pudiéramos alcanzarlos. Ser prisionero de los Amis significaba perritos calientes, repollo y la Convención de Ginebra. Estábamos seguros de que ser prisionero de los rojos significaba esclavitud, el círculo ártico y nunca volver a ver a nuestra patria. Pero había un ejército ruso entero entre nuestro grupo de batalla y los estadounidenses. Entre nuestros pocos Panzer, nuestros agotados granaderos Panzer y un séquito de refugiados civiles que nos seguían, sollozando como cortejo fúnebre. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar, Herr Feldwebel?, me preguntó mi artillero. El Carpo estará de vuelta pronto, le dije. El Carpo sabrá qué hacer. El Carpo era nuestro nombre para nuestro líder de pelotón, nuestro teniente. Su unidad original de 6 panteras ahora se reducía a 3 vehículos sobrevivientes, y él estaba asistiendo a una reunión de emergencia de oficiales para decidir el próximo movimiento de nuestro grupo. El aire en la torreta de la Pantera era fétido, con el escape de monóxido de carbono, explosiones de proyectiles, aceite y 5 jóvenes grandes y encorvados que no se habían lavado durante semanas, sudando en el calor. Abrí la escotilla de comandante. La luz inundó la torreta a través de la escotilla, una luz clara de primavera con aroma a agujas de pino. A través de un claro entre los árboles, pude ver nubes blancas en lo alto del cielo azul, pero en un instante el cielo se cruzó con estelas de vapor y las alas estrelladas de los aviones rusos, y el hedor de explosivos llegó con la brisa cálida. La completa desesperación de nuestra situación se hizo evidente para mí en ese momento. Nuestras 3 panteras estaban estacionadas entre los troncos de pino en una zona densa del bosque. Al este teníamos una delgada pantalla de tropas como retaguardia, pero los rusos estaban sondeando y probando esa línea minuto a minuto. El sonido de los motores de los tanques subía y bajaba con la brisa, y podíamos escuchar los intercambios de disparos entre nuestros soldados y la infantería rusa que montaban los Panzer rojos. Sabíamos que por experiencia, a los comandantes rusos no les gustaba adentrarse en los bosques, ya fuera por razones tácticas o alguna superstición eslava, y sus enormes Panzers de Joseph Stalin, máquinas tan grandes como los Panzer Tiger I, no podían maniobrar o girar sus cañones entre los árboles, a menos que conocieran los caminos que nosotros conocíamos. Al noroeste y al sureste, 2 grupos de ejércitos rusos se acercaban a nuestra ubicación en un movimiento de pinza de blindados e infantería mecanizada, aplastando los pocos pueblos fuera del bosque. Hagen había sido bombardeado y quemado hasta el suelo. Sus habitantes murieron en el sótano. En Muncherhof,
Las pocas mujeres civiles restantes habían sido violadas durante horas en la plaza del pueblo. Nuestros hombres, de reconocimiento, habían observado esto desde el bosque, con el corazón destrozado entre tomar disparos de francotiradores a los violadores y mantener oculta su ubicación. Schleisen, un pueblo de lecherías y molinos de agua, fue destrozado por incendiarios cohetes. Katyusha, la zanja donde las últimas familias se refugiaron convirtiéndose en su tumba. Ahora, un sólido anillo de fuerzas rusas nos rodeaba. En el bosque donde nos escondíamos como animales heridos, nuestros 3 Panther Panzers y varios King Tiger Panzer del cuerpo de tanques de las Waffen-SS estaban aislados con un grupo de 5.000 hombres. Había soldados de la Volksgrenadier, de la Wehrmacht, tropas de élite de las Waffen-SS, una compañía de Fallschirmjäger o paracaidistas y grandes cantidades de rezagados inevitables. Entre ellos se encontraban soldados de la Wehrmacht, tropas de tanques que habían perdido sus vehículos, ordenanzas de retaguardia, mecánicos de la Luftwaffe, artilleros sin cañones y una docena de otros tipos de clases. Entre ellos, un grupo disperso por los árboles, había grupos civiles. Estos eran mujeres, niños y hombres mayores que habían huido de sus hogares en granjas y aldeas a medida de que avanzaban los rojos, con sus posesiones de toda la vida reducida a fardos o montones de cosas en carros de mano. Se sentaba en las sombras, mirando el cielo sobre las copas de los árboles, o caminando de arriba abajo como criaturas enjauladas en un espacio asignado entre los árboles y los soldados. Entre ellos vi a nuestro líder regresando de su reunión informativa, su uniforme moteado de camuflaje bien adaptado a la luz Doppler, su rostro fijo en su ceño fruncido permanente de concentración, su cruz de hierro llevada con orgullo en su garganta. Pasó junto a los grupos de civiles sin mirarlos. Cuando un avión pasaba muy bajo sobre los dosel de los árboles, lo suficientemente bajo como para hacer caer piñas entre nosotros como granadas de juguete, solo entonces miraba al cielo. Todos levantábamos la vista. Desde las copas de los pinos, pequeños pedazos de papel emergían, flotando y retorciéndose en la brisa. La mayoría quedaban atrapados entre las ramas, pero algunos se deslizaban entre ellas y caían lentamente al suelo del bosque. Agarré uno mientras revoloteaba sobre la torreta y lo miré. Era un folleto en alemán impreso con orden: Fuerzas del Reich. Su posición está rodeada por nuestros ejércitos y el fin de la guerra es inminente. No desperdician más vidas. Cualquier soldado que lleve este folleto a las líneas rusas será tratado bien y todos los civiles recibirán comida y refugio. Todos sabemos que la guerra está casi terminada. ¿Por qué seguir luchando sin propósito? Sálvense. Después del anochecer, su seguridad no puede ser garantizada. El capo me arrebató el folleto de la mano, lo escaneó, agachado en la cubierta del motor del Pantera y luego rió. Ah, sí, queremos ser tratados bien, se rió, dándome palmadas en la espalda. ¿Qué opinas, Faust? Nos arriesgamos. Es un gesto de indecisión, acariciándome la barbilla. El ofrecimiento suena muy generoso, señor. Escucho que esos hoteles en Siberia son muy espaciosos. Rió, sombríamente, mientras hacía gestos a las otras tripulaciones de tanques para que se acercaran y se unieran a nosotros. Y hay tanta nieve como puedas comer todos los días. No lo sé, Hearst, teniente, dije. La nieve rusa no me sienta bien. Tampoco a mí, Faust. El capo guiñó un ojo y guardó el folleto en su bolsillo. Usaré este papel más tarde, yo solo sobre un agujero en el suelo. Sin embargo, algunos civiles habían agarrado los folletos y los estaban estudiando, debatiendo la propuesta en voces urgentes. El capo les dio la espalda y reunió a 3 de las tripulaciones de nuestros Panther. 15 hombres en total y una parte trasera de nuestro vehículo Panther, donde los grandes tubos de escape estaban a la altura de la cabeza. Muy bien, dijo el capo, observando a sus hombres. Estamos atrapados como ratas aquí. Y hay una cosa en ese maldito folleto que es verdad, continuó el capo. La guerra está llegando a su fin. Tenemos que aceptar ese hecho, si aún no lo hemos hecho. Después de la guerra, Alemania seguirá existiendo, y Alemania necesitará hombres como nosotros para reconstruir, para hacerla fuerte de nuevo, y para cuidar de la gente. Alemania nos necesitará tanto en los próximos años, como lo ha hecho en los últimos 6 años. Puedo decirles eso. Pero para servir a Alemania en el futuro, debemos rendirnos a los estadounidenses. Esa es nuestra tarea ahora. Los equipos de tanques nos miraron unos a otros. La guerra llegando a su fin, Alemania será ocupada y luego reconstruida. Estas eran ideas enormes y difíciles de aceptar, pero el capo nos mantuvo enfocados en preocupaciones más inmediatas.
En esta parte del bosque, solo somos uno de los muchos grupos cercanos al 9º Ejército. Todos estos grupos deben moverse hacia el oeste y reunirse en el bosque de Spree. Lo haremos al amanecer desde el Spree. Reuniremos nuestras fuerzas de tanques y romperemos hacia el oeste en un movimiento coordinado, liderado por nuestro armamento más pesado disponible. Al mismo tiempo, el 12º Ejército luchará para avanzar desde el río Elba para encontrarnos y formará un corredor a través del cual nuestras fuerzas puedan moverse hacia el oeste y encontrarse con los estadounidenses. Los equipos reaccionaron instintivamente, haciendo una serie de preguntas tácticas al Carpo. ¿Quién lideraría la salida final del bosque de Spree? Los tanques King Tiger, el cuerpo de tanques SS, serían el martillo, abriendo el camino a través de las líneas rojas. ¿Quién sería la retaguardia cuando saliéramos del bosque de Spree? El resto de la 32 División Panzer mantendría a raya a los rojos desde el este. Los restos de la 32 División Panzer mantendría a raya a los rojos desde el este, mientras se abría el corredor de escape. Suministros de municiones. Ya no quedaban más. Cada Panther tenía 30 rondas restantes, la mitad de su cantidad estándar. Combustible. No había combustible disponible. La gasolina tendría que encontrarse en vehículos abandonados o suministros en la ruta hacia el oeste. Los hombres asintieron sombríamente. Todos notamos que el jefe, que suele ser tan preciso, no había producido un mapa o diagrama de la ruta planificada o las posiciones enemigas. ¿Eso significaba que no tenía mapa? Bueno, así sea, Hurt, teniente. ¿Qué hay de los civiles? El jefe vaciló por un momento de nuevo. Esto no era propio de él, los civiles. Si pueden seguirnos y seguirnos, déjenlos, dijo en voz alta. De lo contrario, tendrán que quedarse aquí. Todos ellos. Sí, todos ellos. Deben luchar solos. No podemos evacuarlos y no podemos ayudarlos. Si nos quedamos aquí, tanto los civiles como las tropas están perdidos. Si salimos, al menos algunas tropas se salvarán para el futuro de nuestro país. Sin embargo, teniente, las mujeres, dijo uno de los comandantes de los Panther, dejarlas a merced de los rojos, ser violadas, asesinadas. El capataz tomó una larga respiración y fijó los ojos en la placa de armadura del Panther junto a él. No podemos ayudarlas, repitió. Esto es una estrategia nacional. Estamos tratando de encontrar algo bueno en este desastre. En los eventos que han ocurrido, este es nuestro deber ahora. Pero Hurt, teniente, este es nuestro deber. Nos moveremos al amanecer. En el crepúsculo de la primavera, el sonido de los combates en el este era muy claro. También era claro para los civiles acampados entre nosotros. Las madres jóvenes con niños que se quedaban pálidas y encorvadas sobre estufas improvisadas, mientras sus hijos escarbaban entre las aguas del pino y la tierra. También era claro para los ancianos que se quedaban mirando las estufas, chupando trozos de pan duro de sus petates. Estos civiles no nos hicieron preguntas. Podían darse cuenta de la forma en que estábamos preparando los Panzer, revisando los motores y repartiendo municiones entre los tripulantes. Podía ver que nos estábamos preparando para partir. Hasta ahora, nos habíamos movido lentamente cuando era posible, permitiendo que los civiles caminaran detrás de nosotros, con sus carros y paquetes. Ahora, íbamos a cargar, haciendo un desesperado avance hacia el bosque de Spree, con los otros restos maltrechos del 9º Ejército, sin tiempo para esperar a los no combatientes. Para reconocer la ruta inmediata por delante para este escape al amanecer, fui adelante con el Carpo a pie. Dejamos al campamento y caminamos, con nuestras MP-40 en nuestras manos, a través de una serie de senderos entre los árboles, recordando la ruta de incursiones de reconocimiento anterior. Los pinos se adelgazaron y llegamos a la vista del borde del bosque, donde los árboles daban paso a una llanura arenosa salpicada a intervalos con cráteres, lagos y áreas de pantano. Ese era el camino hacia el bosque de Spree y al oeste. Era un terreno poco prometedor para avanzar, abierto y blando, lleno de características que podrían atascar a un Panzer o dejarlo varado al fuego rojo. El terreno estaba sembrado en algunos lugares con vehículos destrozados, camiones, automóviles y semi-orugas Hanomag que habían intentado cruzarlo 2 días antes, mientras las terrazas rusas se cerraban sobre nuestro escondite forestal. El capo y yo avanzamos a pie más allá de donde habíamos estado antes, a lo largo del borde de los árboles, donde el equipo abandonado, armas y suministros mostraban dónde habían intentado huir las últimas tropas antes de que se cerrara la trampa. También había muchos cadáveres a lo largo de este camino. Muchos eran tropas del Wehrmacht, alcanzadas por el fuego de la artillería o por incendiarios que dejaron los árboles humeantes.
El olor a ceniza, resina de pino y descomposición humana colgaba densamente en el aire aquí, sin ser tocado por la cálida brisa. Había también cuerpos de civiles que habían intentado cruzar después de las tropas. Un grupo de mujeres había estado empujando a un carro de mano y sus cuerpos destrozados yacían entre los piñones. Mirando hacia las ramas, las colchas y cuencos de su carrito yacían a su alrededor. Después de eso, Dios mío, dijo el líder, ¿qué ha sucedido aquí? Se había producido una pequeña batalla en el borde del bosque, donde el camino rugoso conducía hacia una llanura. Una sección de infantería alemana yacía muerta en el cascarón quemado de su camión. Detrás de ellos, otro grupo de mujeres yacía muerto, pero estas mujeres habían sido despojadas, sus cuerpos desnudos siendo testigos de la violación que habían sufrido en sus últimos momentos. Cada una tenía un agujero de bala en la frente. 5 cuerpos en total, 5 disparos en la frente. Esto es lo que se le espera a nuestros civiles, murmuró el líder, y sin embargo no podemos llevarlos con nosotros. Nos agachamos en las sombras mientras un par de cazas soviéticos se precipitaban sobre la línea de árboles. Los aviones rasgaron la llanura abierta sin una razón evidente. Sus disparos de cañón atravesaron los vehículos abandonados allí, prendiendo fuego a algunos en chorros de llamas. Luego vino el eco de su partida, y en el constante ruido de la lucha más allá del bosque, el Carpo apartó la mirada de esos cuerpos de mujeres y señaló hacia la llanura. Los Tigres Reales SS irán primero, dijo. Se moverán a gran velocidad, cerca del bosque donde el terreno es más firme. Los seguiremos y repeleremos a los rojos que aparezcan en los flancos de la llanura. La infantería avanzará detrás de nosotros en los bordes de los árboles. Luego cargaremos por la pendiente hacia el pueblo de Markov y lo atravesaremos. El 9º ejército principal se está reuniendo a 5 kilómetros de allí, en el bosque de Spree, más allá de la llanura. Cuando estemos con ellos, entonces la lucha realmente comenzará. Asentí mirando el sendero, a lo largo del bosque de árboles. Nos moveríamos como patos en un puesto de tiro de feria, uno tras otro. Incluso ahora, seguramente había ojos rusos en Markov, al otro lado de la llanura, o escondidos entre los árboles, en los bosques a ambos lados. Observando nuestros movimientos en busca de señales de una escapada, los rusos tenían munición ilimitada, suministros interminables de sus Panzers, cantidades de tropas infinitas que consideraban prescindibles. Todo eso contra nuestros pocos King Tiger y 3 Panteras, y un ejército heterogéneo de infantería hambrienta y desorientada, desesperada por llegar a los estadounidenses. Tan desesperados que abandonarían a sus propios civiles a los rojos. No había otra manera. El crepúsculo se cernía sobre nosotros, y mientras regresábamos al campamento, el horizonte más allá de la llanura se iluminaba con algunas columnas de llamas que se elevaban a gran altura bajo las estrellas. Supimos que eran los restos de una de nuestras columnas de transporte, que habían sido atrapadas al otro lado del terreno abierto. ¿Cuántos camiones, Panzers y carros tendrían que arder para crear una columna de fuego tan alta? Más cerca, el cielo estaba iluminado por bengalas mientras los rusos intentaban iluminar el bosque. Una bengala de paracaídas descendió sobre nosotros, su magnesio blanco prendiendo fuego a las ramas de los pinos y convirtiendo toda el área en un pleno día, hasta que nos apartamos de su resplandor, volviendo a nuestro escondite profundo en los árboles. Aunque no se veían luces ni fuego, parecía que todo el bosque estaba despierto en el crepúsculo y trabajaba como demonios. Pasábamos por áreas sombrías donde sabíamos que los Waffen-SS Khan, Tiger, Panzer estaban ocultos bajo montones de ramas y escuchamos el sonido de estas ramas siendo apartadas y en el ensayo de los poderosos motores. En otras áreas, nuestra infantería se estaba preparando para el primer rayo de luz. Nadie estaba durmiendo. ¿Cómo podrían hacerlo sabiendo lo que mañana traería? Entre ellos, los llantos de los niños civiles y sus madres nos recordaban el destino inminente de estos compatriotas tan pronto como los rojos se movieran hacia el bosque. Aparté eso de mi mente y volví a mi Panther. Mi tripulación eran buenos soldados. En el último atardecer, estaban limpiando el largo cañón del Panther, utilizando varillas de 6 metros para arrastrar un solo trozo de tela por el cañón, usando un trozo nuevo cada vez hasta que la tela pasara por el tubo limpio. Esto limpiaba el ánima estriada del cañón de los residuos explosivos, asegurando que el arma disparara con precisión y sin deformaciones. También revisamos las orugas, los puntos de lubricación dentro de la torreta, la hidráulica y los filtros de aceite sobre el motor.
Luego nos sentamos dentro del Panther, yo, mi artillero y nuestro cargador en nuestros asientos en la torreta, el hombre de la radio en su puesto de ametralladora en el casco y el conductor junto a él en los controles. ¿Estábamos durmiendo o estábamos despiertos y pensando en la batalla de mañana por venir? Hacía ambas cosas, alternando entre el sueño y el pensamiento, mientras destellos y explosiones iluminaban el cristal de mis periscopios de la cúpula. Al amanecer, los civiles se pusieron de pie para vernos partir, figuras grises y espectrales en sus mantas y chales, los niños aferrándose a las rodillas de las mujeres. Algunos comenzaron a formarse detrás de nosotros mientras arrancábamos nuestros motores. Los escapes del Panther enviaron chispas al aire, iluminando a los civiles con destellos rojos y naranjas intermitentes. Los vi por última vez después de la cúpula, una falange de estas formas, tambaleándose y corriendo tras nosotros mientras los Panthers se balanceaban entre los árboles hacia la llanura. Luego, la infantería salió para seguirnos. En cuestión de segundos, enormes grupos de nuestra infantería emergieron detrás de nosotros, de cada sombra y brecha de los árboles, enjambres de polvo y los humos que arrojábamos, apartando a las pocas mujeres que aún podían seguir el paso, y finalmente, borrando a los últimos civiles detrás de una pared sólida de uniformes grises y azules desgarrados. A la luz del alba, estaban desaliñados, demacrados, con los ojos llenos de una determinación vacía. Los civiles, dejados atrás en su estela, estaban ahora por su cuenta. La carrera hacia el bosque de Spree estaba comenzando. Mi torreta de Panther estaba húmeda, llena de humos, y el rugido del motor Maybach a través de la pared del compartimiento de la tripulación. Nos movíamos a paso de marcha entre los árboles, siguiendo una antigua pista forestal bordeada de los restos de vehículos abandonados, árboles derribados, hombres heridos incapaces de caminar que buscaban desesperadamente ayuda. Y en cada momento más y más de nuestra infantería emergía de las profundidades del bosque, listos para unirse a la ruta de escape hacia el oeste. A medida de que nos acercábamos al borde de los árboles, cerca de donde había patrullado con el Carpo al anochecer, nos encontramos con una vista fenomenal. Dos de nuestros masivos King Tiger Panzer ya estaban en posición para hacer el primer intento de salir del bosque. Con casi una vez y media del peso de mi Panther, se alzaba sobre el estrecho sendero, echando humo por los escapes. Su camuflaje moteado bien adaptado a las condiciones de la luz y la sombra. Los cañones ultra largos de 80 tumetimetas se proyectaban hacia el oeste, lejos de la densidad de los árboles. Con un cañón tan largo, el peligro era que golpeara los árboles al maniobrar el vehículo. Los comandantes eran visibles en las cúpulas de las torretas, con rostros inexpresivos, sin mostrar ninguna emoción en absoluto. A medida de que nos veían, apenas esperaron unos segundos más, y luego los tigres se sacudieron y se movieron hacia la llanura. El aire detrás de ellos temblaba con el calor de sus escapes, y sus orugas arrojaban ramas y terrones de tierra, mientras las enormes bandas de acero mordían la tierra. En el borde del bosque, un grupo de ingenieros trabajaba cortando un puñado de árboles restantes con hachas. Los últimos árboles que protegían el interior del bosque e impedían que los vehículos salieran o entraran. Uno a uno los árboles caían y cuando el último cayó, los dos tigres lo aplastaron bajo sus orugas mientras avanzaban sobre los escombros, abriéndose paso entre los restos de camiones incendiados. Los dos tigres salieron al borde de la llanura. Detrás de ellos, otro tigre real emergió de las profundidades entre los árboles. Su placa frontal inclinada y su delgada torreta larga cubierta de follaje calculó mal el estrecho paso entre los árboles y tuvo que derribar una serie de enormes pinos para llegar al perímetro, perdiendo tiempo y gasolina y arriesgando una oruga dañada en el proceso de destruir los troncos. Finalmente, en un huracán de humo, chispas, árboles caídos y motores rugientes, los tigres reales estaban fuera en la llanura y avanzaban por el borde del bosque hacia el oeste. Los rusos respondieron de inmediato mientras nuestro Panther maniobraba hacia el punto de salida, pasando por las masivas filas de infantería que eran retenidas por sus oficiales. Apoyé mi frente en el periscopio y miré a lo largo de la línea de árboles. Pude ver el último de los King Tiger frente a nosotros, lanzando chispas en una luz gris, con su torreta apuntando hacia la izquierda a través de la llanura hacia el otro lado opuesto. En cuestión de segundos, un destello de trazadora lo golpeó en el costado de la torreta y un proyectil se desvió de la pared lateral inclinada y se desvió hacia los árboles, aún brillando intensamente.
El tigre se balanceó pero siguió avanzando, girando su cañón para apuntar hacia el posible origen del disparo. Ordené a mi artillero que controlaba el giro de la torreta a través de los pedales que girara nuestro cañón de la misma manera. A través del soporte de puntería en mi cúpula, solo vi un muro sólido de árboles sombríos con niebla colgando entre ellos, sin mostrar signos de actividad enemiga. Luego, la trazadora volvió a aparecer y cruzó la llanura hacia el King Tiger. Vi al proyectil golpear al Tiger, esta vez en la parte trasera, cerca de las orugas y la rueda guía trasera. Este era un proyectil de alto explosivo y estalló en una estrella blanca. Vi toda la rueda trasera del Tiger, un disco de metal que llevó a 3 hombres levantarlo, volar y rodar lejos, sobre la pradera. Los eslabones de la pista de Tiger se fragmentaron y se dispersaron, y todo el Panzer de 60 toneladas se deslizó fuera del control hacia un lado, bloqueando el camino por delante en una lluvia de tierra y piedras mientras se detenía, su pista colgando detrás de él temblando con el ritmo del motor del Panzer. Esos artilleros rojos sabían cómo derribar a un tigre real por etapas, no con proyectiles perforantes de blindaje, sino primero volando la mecánica dejándolo varado. Vi el origen del disparo, sin embargo, y se lo señalé a mi artillero, ya que tenía el control de la torreta del Panther. En los árboles donde la niebla se estaba disipando sobre un pequeño lago de cañas, allí había el contorno de un tanque T-34, envuelto en el humo de su arma. Bajé la velocidad y detuve al conductor para darnos estabilidad de disparo. Mi artillero gruñó mientras el Panther se balanceaba y quedaba quieto. Luego apuntó con el disparo, usando los controles hidráulicos, y disparó. El trazador se lanzó y el Panther se sacudió suavemente mientras el nuevo freno de boca y amortiguadores hidráulicos absorbían el retroceso del cañón. Nos movimos de nuevo y nos acercamos al King Tiger varado. En los árboles vi que nuestro proyectil había golpeado al T-34, porque su placa frontal emitía un humo oscuro y comenzaba a avanzar desde la línea de árboles para acortar la distancia contra nosotros. Más adelante, el Tiger dañado disparaba al T-34, su casco balanceándose mientras disparaba el tiro. Disparó de nuevo y luego otra vez, y me di cuenta de que la tripulación estaba decidida a disparar toda su munición antes de abandonar el vehículo averiado. Desde la línea de árboles opuesta vi a través de mi periscopio más un T-34 saliendo del bosque, derribando árboles mientras avanzaba para enfrentarnos. Para los Panzer, que apenas estaban igualados en blindaje y armamento con el Panther, y mucho menos con el King Tiger, no mostraban ninguna vacilación al avanzar hacia nuestros Panzers. Girando alrededor de las crestas y estanques en la llanura, el King Tiger, frente a nosotros, disparaba como el mismísimo demonio, enviando ronda tras ronda, aullando sobre la fila de 6 T-34 que avanzaban hacia nosotros. El masivo cañón de 88 milímetros del Tiger hizo un trabajo rápido de 2 de los Panzer rojos de inmediato. Un tanque rojo fue golpeado en la torreta, arrancando un gran pedazo de chapa de metal que salió disparado a través de la llanura en una corriente de chispas. El T-34 giró fuera de control y se estrelló contra la nariz hacia abajo en un lecho de juncos. Le dije a mi artillero que no disparara, sino que conservara munición ya que empezaba a arder. El Tiger golpeó al suelo T-34 directamente a través de la placa de vidrio y vi grandes trozos del casco volar cuando la máquina roja explotó en su interior. Mi propio artillero alcanzó un tercer tanque rojo mientras se acercaba hacia nosotros, golpeándolo en el montante de la torreta, con una fuerza que arrancó por completo la parte superior de la torreta del tanque enemigo. El T-34 siguió avanzando hacia nosotros, con su comandante muerto colgando de la torreta rota, su cuerpo en llamas. No le disparamos, sino que lo dejábamos acercarse, perdiendo lentamente impulso hasta que estalló en una bola de fuego anaranjada. Revisé todo alrededor en los periscopios para evaluar la situación ahora. Los 3 T-34 restantes estaban retrocediendo en marcha atrás, manteniendo sus gruesas placas frontales frente a nosotros, disparando salvajemente con sus indudablemente amplios suministros de munición. El King Tiger estaba disparando contra ellos, claramente decidido a conseguir un impacto con sus últimos proyectiles. Disparó a uno de los tanques rojos que se retiraba a través de la pista delantera, que se desenrolló y se soltó. Ese T-34, hacia un lado, se estrelló en una depresión y volcó,
con su casco superior expuesto y su pista de trabajo aún funcionando libremente. El Tiger disparó un último tiro y perforó el tanque a través de la cubierta del motor. Todo el vehículo tembló cuando el motor explotó, e incluso mientras los tripulantes rojos luchaban por saltar de las escotillas, su combustible estalló en una hoguera que iluminó el páramo en un amplio radio. Aparte la mirada mientras los tripulantes ardientes desaparecían en las llamas, para ver a la tripulación del King Tiger desembarcando y haciendo señas a mi pantera en busca de ayuda. En los bosques junto al King Tiger, las masas de nuestra infantería se movían entre los árboles, avanzando tras los King Tiger líderes, que rodeaban hacia el oeste. Detrás de nosotros, el Panther del Capo y nuestro tercer Panther cerraban la retaguardia, como habíamos planeado, protegiendo a la infantería de nuevos ataques. Permití que la tripulación del King Tiger varado subiera a nuestro Panther y en cuestión de momentos se aferraban a la cubierta trasera entre los humos del motor. A medida de que esquivamos sus vehículos abandonados, vi cómo explotaba internamente, las escotillas estallando y cayendo al aire. La tripulación profesional hasta el último momento había colocado una carga de demolición para evitar que la poderosa máquina fuera capturada por los rojos. Después de eso, estábamos avanzando de nuevo, manteniendo a nuestra derecha el bosque en su masa de hombres en movimiento y a la llanura a nuestra izquierda. Unos 600 metros de distancia, los King Tigers iban abriendo camino con sus grandes torretas subiendo y bajando mientras los cascos se deslizaban por el terreno ondulado. Habíamos avanzado unos kilómetros y nos quedaban 3 kilómetros más hasta llegar al pueblo. La luz aumentaba y los pinos comenzaban a mostrar su tono verde a medida de que el día empezaba a amanecer. Me sequé el sudor en la cara. Podría ser que íbamos a tener éxito, a abrirnos paso. Las fuerzas rojas parecían inactivas, excepto por ese breve contraataque de la unidad T-34. Pero conocía demasiado bien a los rojos para asumir que estaban durmiendo o distraídos. En cada momento, con cada crujido del tren de rodaje del Panther, cada rugido del motor Maybach, esperaba más problemas. Llegaron en forma de un bombardeo masivo, una lluvia de cohetes que aparecieron desde el dosel de los árboles hacia el oeste, dejando estelas de chispas y cayeron sobre nuestra columna en fracciones de segundos. ¡Katyushas! ¡Sigan moviéndonos, conductor, en nombre de Dios! Los cohetes se estrellaron contra el suelo a lo largo del borde del bosque, estallando entre mi Panzer y el King Tiger que iba adelante, y nos bañaron con metralla que golpeaba nuestra placa de blindaje con impactos huecos. Miré hacia atrás del periscopio y vi al equipo de Tiger en una cubierta del motor refugiándose detrás de nuestra torreta. Un Katyusha explotó detrás de nosotros y 2 de estos tripulantes fueron lanzados de nuestra cubierta cayendo en el camino del Panther del Capo que iba detrás de nosotros. Vi a ese Panther desviarse, pero no pude ver si logró evitar aplastar a los hombres. En los árboles junto a nosotros, los cohetes explotan en torbellinos de destrucción, derribando troncos altos y haciéndolos girar. Debajo de ellos, las líneas masivas de infantería corrían como poseídas, saltando sobre los heridos y moribundos mientras luchaban por avanzar, por salir de esta zona de fuego. Los cohetes cambiaron entonces de explosivos de alto poder a incendiarios y explotaron entre los árboles en las láminas de llamas líquidas que caían sobre los hombres que hundían debajo. Cubrían a los desafortunados en un torrente de fuego. Los hombres corrían ardiendo, saltaban y rodaban con sus uniformes y rifles ardiendo a sus espaldas. Otros hombres saltaban sobre ellos, esquivando las llamas que caían en su frenética búsqueda de una salida. Más adelante vi 2 reyes tigres destacados contra las llamas de una explosión, en un punto donde el muro del bosque cedía y el campo descendía hacia el pueblo de Markov, que tendríamos que atravesar. Vi los enormes vehículos frenar con un polvo disparándose desde sus orugas y luego detener en el campo, lejos de los árboles en llamas. ¿Por qué se detuvieron allí, en la cresta misma de la colina, en la cima de la pendiente donde podían ser vistos tan fácilmente? Con los Katyushas aún estallando a nuestro alrededor, nos acercamos a los King Tiger y luego nos igualamos con ellos, nuestro Panther inclinándose sobre la cresta de la colina junto a ellos, para enfrentarse hacia abajo. Pude ver inmediatamente por qué incluso un Tiger se detendría al enfrentarse con esa pendiente. El pueblo de Markov mismo era claramente visible, con las llamas surgiendo de sus casas periféricas, su esbelto campanario de iglesia apuntando hacia arriba a través del humo. La pendiente que llevaba desde nosotros hasta el asentamiento descendía con una pendiente gradual durante unos 2 kilómetros. La tierra de matorrales emanando vapor de rocío en el calor temprano
Este pendiente estaba absolutamente vivo con explosiones. Estaba siendo bombardeado con artillería pesada desde los sectores rojos, con proyectiles lo suficientemente grandes como para levantar pedazos de tierra del tamaño de un automóvil y lanzarlos al aire, desintegrándose al caer. La pendiente estaba sembrada de vehículos abandonados y quemados, los restos de nuestros últimos elementos que lanzaron al oeste antes del cerco. Mientras observaba, un automóvil blindado de 8 ruedas abandonado fue alcanzado por un proyectil y lanzado al aire a la altura de una casa, sus neumáticos girando en todas direcciones. Para que cualquier vehículo cruce esta zona de muerte, era una invitación a la destrucción. El capo me contactó por radio, mi hombre de comunicaciones conectándome a través del auricular. «Debemos seguir adelante», gritó. «No podemos detenernos, mira, los tigres se están moviendo ahora». Si los dos imponentes King Tiger estaban comenzando su carga por la pendiente, sus placas frontales, anguladas, apuntando directamente hacia el pueblo allá abajo, con sus largos cañones apuntando a las casas. «Si podemos tomar el pueblo y la carretera que lo atraviesa», gritó. «El capo, la infantería puede avanzar, siguiendo a los tigres». «Dios mío», exclamó de repente nuestro artillero. «Dios mío, Fatwabal Harfal, hay heridos allá abajo». Mientras comenzábamos a avanzar hacia la pendiente en medio de un torbellino de explosiones y con esquirlas golpeando nuestra placa de blindaje, vi que el artillero tenía razón. A un lado de la pendiente, una serie de remolques con neumáticos de goma estaban abandonados, algunos aún enganchados a camiones, otros simplemente tirados en el suelo. Esto era un remolque de caja metálica de un tipo utilizado frecuentemente como ambulancias, y desde las puertas traseras abiertas podía ver claramente a hombres heridos dispuestos en camillas en su interior. Algunos nos hacían señas débilmente. Habían 5 de estos remolques, con quizás 50 o 60 hombres heridos en total. Nos acercamos a uno de ellos acelerando y sin poder detenernos ni prestar asistencia a los heridos. Nuestra única esperanza de salir adelante era seguir avanzando y minimizar nuestro equipo a la intemperie. Al pasar por el primer remolque fue golpeado por un proyectil de alto explosivo que arrancó los costados y arrojó a los hombres heridos que aún estaban en sus camillas por el pueblo. No hubo oportunidad de esquivarlos. Nuestro Panther pasó por encima de ellos sin siquiera un golpe, aplastando sus cuerpos heridos donde yacían. Nuestro conductor gimió y maldijo mientras esto sucedía, pero no había manera de evitar la masacre. Los otros remolques que pasamos estaban llenos de rostros aterrorizados de hombres heridos que se agrupaban mientras los proyectiles estallaban a su alrededor, sabiendo que la muerte podía llegar en cualquier momento. Luego pasamos juntos a estos hombres condenados y descendimos a toda velocidad por la pendiente, levantándonos y rebotando entre las explosiones de los proyectiles. Hacia el pueblo claramente. Delante de nosotros vi a los 2 King Tigers moviéndose como aplanadoras cuesta abajo, aplastando los pocos vehículos que se interponían en su camino. Un tigre aplastó por completo un automóvil de estado vacío y la gasolina que se quedaba en él explotó en una ráfaga de llamas bajo las orugas del tigre. El otro tigre descendió hacia un lecho de cañas y emergió cubierto de barro y agua, con un impulso tal que ni siquiera el terreno pantanoso pudo detenerlo. Ese tigre fue alcanzado por un proyectil que explotó en su flanco, y sus guardabarros blindados fueron arrancados en una ráfaga de fuego, pero el tanque no disminuyó la velocidad ni por un segundo. Mientras seguíamos detrás de los King Tigers, busqué a nuestros otros 2 Panthers. El capo, distinguido por una antena de radio extendida del comandante, estaba junto a nosotros, pero nuestro tercer Panther se retrasaba, viajando más lentamente. Quizás tenía un problema de motor o había recibido un impacto de proyectil en el tren de rodaje. Se ralentizó aún más, quedándose atrás, y tuve que volver mi atención hacia adelante. Nos acercábamos al pueblo y ahora podíamos ver a los PaK rusos, cañones antitanques, emplazados en terraplenes alrededor de los prados en el borde. Un proyectil de PaK nos golpeó en la placa frontal con un estruendo que me sacudió los dientes, y luego otro golpeó nuestra torreta cerca de mi cabeza, sintiéndose como un golpe en la sien. Sin embargo, seguimos avanzando y vi cómo los proyectiles de PaK rebotaban repetidamente contra el blindaje colosal de los tigres delante de nosotros, con proyectiles trazadores girando alrededor del casco y la torreta mientras los Panzers corrían a través de los tornados de metralla. Un tigre real fue alcanzado por un explosivo, pero el proyectil estalló contra la torreta y no dañó las pistas. Todo nuestro Panzer se balanceaba subiendo y bajando,
Ahora, mientras avanzábamos sobre el terreno irregular y este movimiento frenético dificultaba, por supuesto, que los artilleros rojos apuntaran a un lugar específico en nuestra estructura. Íbamos a 30 km por hora, dando tumbos y desviándonos casi fuera de control. Y en unos pocos segundos, los emplazamientos de pack enemigos se levantaron directamente frente a nosotros. No hubo tiempo para frenar y no fue necesario hacerlo. Los King Tigers chocaron primero contra las posiciones, aplastando los muros de tierra en una nube de escombros. Vi a todo el equipo de artilleros rojos voltear y huir, pero primero su arma fue destrozada por las orugas del Tiger, y luego los hombres mismos fueron cegados, primero por el fuego de ametralladoras del Panzer, y los supervivientes al ser pisoteados por las orugas giratorias. Vi cómo las orugas del Tiger se teñían de rojo brillante con carne, y luego nosotros mismos chocamos contra una posición de Paquet, causando la misma destrucción. Todo el cañón y las ruedas del cañón del Paquet se levantaron frente a nosotros mientras abríamos su posición, el cañón girando en el aire al ser arrojado hacia un lado por el impulso de nuestra masa. Los artilleros rojos también fueron destrozados con botas y cascos, dando vueltas alrededor de nuestra torreta mientras nuestro conductor giraba la máquina hacia un lado para golpear otra posición. Esta nos hizo elevarnos en el aire, y creo que estuvimos en el aire por un corto tiempo, y luego todo nuestro peso vino cayendo sobre el cañón debajo de nosotros. Escuché y sentí la detonación de la munición bajo nosotros. Pero para entonces ya estábamos más allá del emplazamiento y nos dirigíamos hacia las casas del pueblo. Podía ver a las tropas rojas corriendo desde nosotros a través de la única calle principal y otros disparándonos con sus armas pequeñas o lanzando granadas. Opté por usar algo de la preciosa munición y ordené a mi artillero que limpiara el asentamiento. 2 rondas de nuestros explosivos de alto poder enviaron a los rojos restantes huyendo y el fuego contra nosotros cesó. Nos detuvimos con un fuerte golpe contra el muro de tierra de un recinto de animales de un granjero, donde yacían muchos ganados muertos con las patas rígidas hacia arriba. A nuestra derecha, los 2 King Tiger disparaban intermitentemente hacia el pueblo y junto a mí el Panther del capo avanzaba hacia la calle principal disparando hacia el cuadro que podíamos ver al final. Miré hacia atrás, la pendiente detrás de nosotros. Nuestro tercer compañero Panther estaba varado en la inclinación, con humo negro saliendo de su motor. Estaba temblando y haciendo movimientos bruscos mientras intentaba avanzar, pero el tren de rodaje evidentemente estaba trabado. Detrás de él, una masa de infantería alemana ya estaba avanzando, no en filas disciplinadas sino en una multitud de uniformes gris, verdoso, azules y de camuflaje, cada hombre corriendo por sí mismo cuesta abajo hacia nosotros. A través del humo del bombardeo que aún giraba en el aire, el sol estaba saliendo detrás de ellos en el este, y esto iluminaba los árboles humeantes del bosque de pinos con un brillo lúgubre, mostrando los pliegues del terreno y los escombros sobre los que los hombres se arremolinaban. Esta orden frenética logró avanzar unos 100 metros aproximadamente, antes de que los cohetes Katyusha volvieran a caer sobre nosotros. En el tiempo que habíamos cargado por la colina, los artilleros soviéticos de cohetes claramente habían recalibrado sus lanzadores hacia la pendiente y ahora las cabezas explosivas e incendiarias venían gritando de nuevo, directamente hacia la masa de infantería que avanzaba. El Panther varado fue golpeado primero, incluso mientras la horda de infantería se abalanzaba más allá de él. Con un impacto colosal, la torreta del tanque fue volada completamente fuera del casco, lanzando a la tripulación del Panther hacia la mesa de infantería en movimiento, donde la desesperación bajó cientos de botas. Un segundo proyectil explotó entre las figuras corriendo, y luego otro hasta que aparté la mirada de la carnicería y los cuerpos fragmentados que gritaban. Frente a nosotros pude distinguir a través del vidrio polvoriento del periscopio el prado ante el pueblo, las casas destrozadas y la placa trasera del Panther del capo mientras giraba su torreta de izquierda a derecha en medio de la calle principal, buscando resistencia. Vi a un grupo de soldados rojos salir de una puerta a su derecha, sujetando pequeños paquetes que solo podían ser minas antitanque. Mi artillero los vio también y disparó una ráfaga de ametralladora desde el arma coaxial. Los rojos se desplomaron sobre los adoquines. Sus cuerpos rodaron mientras las balas los impulsaban a través de las piedras. A mi izquierda, los 2 enormes tigres reales avanzaron hasta los bordes del pueblo, decantándose contra los pintorescos edificios de madera.
progresaron lentamente alrededor del borde del asentamiento, utilizando un camino sin pavimentar que corría junto al pueblo a través de sus praderas. Incluso cuando mi Panther comenzó a entrar en el pueblo, la infantería alemana estaba pisándonos los talones. Cientos de nuestros compañeros desaliñados y demacrados comenzaron a salir de las laderas y correr, caminar o cojear tras los tigres reales, mientras que algunos, los mejor armados, aparentemente más alerta, vinieron con cautela detrás de nosotros, hacia el centro del pueblo, extendiéndose a lo largo de las fachadas y barrido los jardines en busca de tropas enemigas ocultas. En la plaza principal, mientras el Panther del capo y el mío se detenían con los ojos puestos en una fila de camiones rusos que podrían ser explotados para obtener combustible, un puñado de prisioneros rojos fueron arrastrados juntos, hombres que habían estado escondidos en sótanos o jardines, desarmados y renuentes a luchar. Los pusimos a trabajar inmediatamente una vez que comprobamos que los camiones usaban gasolina y no diésel. Los prisioneros fueron puestos a trabajar usando nuestras bombas manuales para extraer el preciado combustible de sus camiones y transferirlo a los 2 panteras sobrevivientes. Varias bombas cayeron entre las casas, volando los techos y haciendo que los muros de los aleros se derrumbaran. Pero el bombardeo parecía estar disminuyendo en intensidad, quizás sin darse cuenta la artillería rusa de que sus hombres ya no estaban en control del pueblo. En esta relativa calma, muchos civiles alemanes salieron y comenzaron a reunirse alrededor de los panteras, suplicándonos que los lleváramos con nosotros, lejos de los rojos que los rodeaban. Nuestro camino hacia adelante es a través del bosque de Spree hacia el oeste, dijo el capo a ellos. Eso es un viaje peligroso y no podemos detenernos por ustedes. Vengan adentro y vean algo, dijo el anciano. Vengan. Mientras los prisioneros rojos seguían bombeando el combustible, el anciano llevó al capo y a mí al edificio más grande de la plaza, una antigua cámara de consejo coronada por una veleta ornamentada. Me tomó tiempo adaptar mis ojos a la tenue luz interior que se filtraba a través de ventanas de vidrio coloreado. En esta antigua sala de consejo, sobre los tablones de madera pulidos por los pies de generaciones de aldeanos, había una fila de jóvenes mujeres desnudas en el suelo. Sus cuerpos resplandecían de un color ceroso a la luz tenue, entre las heridas y salpicaduras de sangre que los cubrían. Desde una viga del techo, 2 hombres colgaban de cuerdas, con los cuellos rotos y los ojos abiertos mirando hacia abajo a los cadáveres de sus hijas, explicó el hombre. Los obligaron a presenciar esto y luego los ahorcaron. De regreso afuera, el capo permitió que los civiles subieran a los Panzers. Luego tomó su pistola Walter y cuando los soldados rojos terminaron de bombear el combustible, los llevó a un lado y los mató a tiros. En la nuca, uno tras otro, contra la pared de la sala del consejo. Un círculo de aldeanos, tropas y tripulantes de Panzer estadounidenses observó esto y luego nos alejamos del asentamiento, hacia el bosque más allá donde podíamos ver a los King Tiger detenidos bajo los primeros árboles del bosque Spree. Nuestro objetivo final. Una multitud de varios cientos de civiles siguió a nuestros Panzers a pie hacia el bosque. Pasamos junto a los King Tigers y ahora éramos nosotros quienes liderábamos el camino. Los civiles resultaron ser útiles. Una mujer se encaramó a mi torreta con un fusil al hombro y me señaló los caminos más anchos para que pudiéramos llegar al área más densa del bosque central lo más rápido posible. Mientras nos alejábamos del pueblo, escuché el grito de los motores aéreos. Un trío de aviones rojos del equipo conocido como Sturmovik pasaba sobre el pueblo, ametrallando con cañones. Vi los techos rojos restantes de las casas romperse en chispas, hasta que, al doblar una esquina en el camino y alejarnos finalmente, todo el pueblo quedó envuelto en un torbellino de humo y cenizas. Los rusos se dieron cuenta de que habíamos logrado abrirnos paso, pero lo que sucedió en Markov ya quedaba atrás y teníamos que olvidarlo. Estábamos donde queríamos estar, en el propio bosque Spree, y ahora teníamos que atravesarlo y salir al oeste. Bueno, estamos en Kessel, me dijo el capo por radio desde su Panzer. Somos Panzers de Kessel ahora. Un Kessel es un bolsillo de tropas rodeadas pero que no se rinde ni se rinden. Un Kessel es un hervidero vivo de tropas y civiles, de tanques, vehículos, caballos y carros. Ahora formábamos partes de Kessel. Es cierto que estas narrativas no solo nos ofrecen relatos del pasado, sino también lecciones atemporales del coraje y resiliencia. Celebrar la humanidad que prevalece incluso en los tiempos más oscuros es fundamental para recordar la importancia de la libertad y el legado de aquellos que lucharon por un mañana mejor.
Pero antes de terminar, te invito a que te dejes tu me gusta y te suscribas, activando las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros increíbles relatos. Hasta la próxima aventura en la historia.